Esta es la GoPro Hero 11 Black y esta es la nueva Insta360 X3 y voy a responder a dos preguntas clave: cuál merece más la pena y cuál me tengo que comprar, y al final del vídeo os voy a decir cuál es mi favorita. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y lo primero que tenemos que responder es ¿cuál es tu principal objetivo con estas cámaras? Si quieres grabarte bajando pendientes a toda velocidad o si quieres grabarte desde un punto de vista más lejano para vídeos de viajes, por ejemplo, son dos enfoques diferentes que debes pensar en primer lugar. Y empezamos por uno de los puntos clave y que hará que mucha gente se decante por un modelo o por otro. La GoPro Hero 11 Black tiene ahora un precio de 549 € sin suscripción a GoPro y de 449,99 si la coges con suscripción. Por otro lado, la Insta360 X3 tiene un precio para España desde la tienda oficial de 539,99 € y si la compras con el link que te dejo abajo en la descripción te llevas el palo selfie de regalo, que es básicamente lo único que necesitas para grabar. Y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal. Seguimos. Y continuamos hablando de la calidad del vídeo, que si analizamos frente a frente hay una clara ganadora, la GoPro Hero 11, y es que tiene una fácil explicación. La GoPro únicamente cuenta con una lente con la que puedes grabar vídeo hasta 5,3K de resolución, mientras que la X3 graba un vídeo 360 grados con dos lentes y que alcanza una resolución sumada de 5,7K como máximo. Luego vas a reencuadrar la zona que quieres mostrar, perdiendo por tanto bastante resolución. ¿Lo has entendido? Si usamos el modo de single lens de la X3, es decir, grabar con una única lente, y lo comparamos frente a frente la GoPro en la misma resolución, 4K, y en la máxima resolución de la GoPro 5,3K, vemos diferencias considerables en la calidad de imagen. Desde luego que siempre que busquemos la mejor calidad y nitidez de imagen, pero dependiendo de lo que grabes, especialmente si es una escena de deporte o de acción con mucho movimiento, no vas a necesitar tanta calidad, sino enfocar bien siempre lo que quieres. Y ya que hablamos del encuadre, hablemos del campo de visión. En la Hero 11 vas a tener el nuevo Hyperview que nos va a permitir capturar el mayor ángulo visto hasta ahora en GoPro, aunque a costa de formar la imagen en los laterales, como vimos ya en la comparativa frente a la Action 3, de la que te dejo el vídeo por aquí arriba. Pero claro, en la Insta-X3 no hay límites. Al grabar un vídeo 360 siempre vas a poder reencuadrar, ya sea girando la cámara o bien alejando el punto de vista hasta conseguir el efecto Tiny Planet. Se deforma mucho, sí, pero nada te va a escapar a esta cámara, lo cual viene muy bien para moteros, ciclistas, esquiadores o simplemente bloggers. Y en el apartado de la estabilización, la verdad es que GoPro no parece que haya evolucionado mucho, aunque el nuevo Horizon Lock 360 resulta muy cómodo y no tienes que cuidar tanto el movimiento del palo o del sitio donde hayas colocado la cámara. Y también ese nuevo autobús, que como ya sabréis del vídeo de la guía de GoPro 11 para principiantes que os dejo por aquí arriba, es un modo que permite que la cámara ajuste automáticamente el nivel de estabilización de la Hero 11. Mientras que en la nueva X3, de nuevo, al tener un vídeo 360 vamos a reencuadrar, vamos a recortar y se va a estabilizar al máximo, independientemente si el movimiento es horizontal o vertical, más cómodo y no fallas nunca. Y a la hora de grabar, la GoPro es una cámara más tradicional, entre comillas, que se configura realmente fácil, como ya vimos en el vídeo del unboxing y setup que te dejo por aquí arriba, con la que simplemente encuadras y disparas. Y una vez paras de grabar el vídeo, está listo para ser visualizado, editado o compartido por plataformas. En la Insta360 X3 es muy similar, salvo que en vez de encuadrar y disparar, simplemente tendremos que disparar. Es muy cómodo no tener que estar pensando si la lente estará enfocando correctamente y dejarte llevar y simplemente disfrutar más de la actividad que estás haciendo, además de olvidarte del palo selfie en todos tus vídeos, consiguiendo este efecto dron tan chulo. Formato de archivo de Insta360 siempre tienes que pasar o bien por la app para móviles o bien por la aplicación para escritorio, lo que convierte el proceso en mucho más lento para exportar. Pero aquí tendremos funciones de inteligencia artificial para enfocar automáticamente y que ya vimos a fondo en la review de la Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba. Más lento y más trabajo sin duda alguna en la X3, aunque vas a tener unas posibilidades casi infinitas. Pero si quieres rápido y sencillo, la GoPro es tu compañera. En la resistencia y durabilidad, aquí sin duda alguna la GoPro va a ganar de calle.
Y es que simplemente por su diseño, con una única lente, un cuerpo ultra resistente y bastante hermético, así como robusta y pesada, es un auténtico tanque, como me gusta llamarla. La X3, muy robusta también, resistente al agua sin carcasa hasta 10 metros, pero claro, tenemos nada menos que dos lentes esféricas que sobresalen de la cámara considerablemente y que si arañas cualquiera de ellas, te quedas sin cámara. Tienes que mandarla a reparar y que en la GoPro simplemente podrás cambiar el protector por uno nuevo y listo. Por cierto, te dejo unos protectores para el X3 y para la GoPro en la descripción del vídeo. Y si estás pensando comprar alguna de estas cámaras para grabar tus vídeos de vlog, decirte que en la nueva GoPro 11 tendremos el nuevo sensor más alto, con unas imágenes en relación de aspecto de 8 sétimos hasta 5,3K, especialmente pensadas para generar contenidos en vertical, ya que ganamos mucha más altura en las imágenes. En la X3 tendremos el nuevo Selfie Mode que nos permite grabar tanto en vertical como en horizontal, borrando el palo selfie y reencuadrando automáticamente. Pero como siempre podremos utilizar el modo 360 para coger cualquier escena y reencuadrarla ya sea en formato panorámico o en 4/3 o la relación de aspecto que necesitemos, pero siempre pasando por la app antes. Recuerda, si comparamos frente a frente las imágenes vamos a ver diferencias, ya que la GoPro permite capturar hasta 5,3K en 8 sétimos, lo cual nos va a dar mucho más nitidez y detalle que la X3. En el apartado del timelapse tendremos también muy buena calidad de imagen como siempre en la GoPro, consiguiendo esos vídeos acelerados tan típicos a 5,3K con muy buenos colores y nitidez, pero de nuevo puede ser que creas que has colocado tu cámara bien, pero cuando revises el vídeo no se hayan capturado esas nubes o esas personas. Con la X3 pues no tienes ese problema. Perderemos calidad, sí, incluso con el nuevo modo de timelapse 8K, pero sin duda alguna lo que más me gusta es que podremos ir moviendo la cámara mientras el timelapse se sigue reproduciendo, pudiendo coger todos los detalles de la escena al completo y sin necesidad ninguna de un accesorio extra. Otro de los apartados donde ninguna de estas dos cámaras destaca particularmente es siempre el tema de la captura de noche o con baja luz. Si las ponemos frente a frente vemos cómo captura prácticamente la misma luz, aunque de nuevo la X3 pierde detalle al tener que reencuadrar el vídeo y quizás notemos algo más de ruido y pixelado de la imagen a medida que perdemos esa luz. Y lo mismo, si modificamos la ISO manualmente y la dejamos fija. Y una pregunta que me hacéis muchos es el tema del audio. ¿Qué tal capturan las cámaras en situaciones reales? ¿Con viento, sin viento, con ruido de fondo? Y aquí os voy a dejar con varias pruebas que he hecho con las dos cámaras, sin realizar ningún tipo de ajuste. 3. Quiero hacer un frente a frente de ambas cámaras, también quiero escuchar qué tal se graba el sonido de mi voz, ya que tenemos una ligera brisa, algo de viento en esta zona un poco más alta, y la verdad es que me enteré con la Insta360 X3 a 5,7K, 30 frames por segundo, y con la GoPro Hero 11 a 5,3K, 30 frames por segundo, y además tengo todo grabado. Y quizás mi cara se vea algo más iluminada, aunque muy complicado. Sobre todo quiero ver la estabilización y qué tal esos puntos, esa pixelación, ese ruido que suele cargar estas cámaras. Por cierto, ¿cuál te parece que es mejor cámara? ¿La X3 o la GoPro 11? Dímelo en los comentarios. Y muchos habló del calentamiento de la Hero 10 y parece que GoPro no ha introducido ninguna novedad aquí, así que vamos a probarlo. Hacemos un test con ambas cámaras grabando a su máxima resolución, 5,3K 60 frames por segundo en la GoPro y 5,7 a 30 frames por segundo en la X3. Con ambas pantallas encendidas, aunque tuve que repetir la prueba varias veces. Curiosamente, la primera en apagarse es la GoPro 11, que en la prueba que más duró se fue hasta los 14 minutos y 4 segundos, mientras que la X3 aguanta hasta los 22 minutos y 32 segundos cuando nos avisa de que ha perdido varios frames en la grabación y se detiene. Tienes que tener en cuenta que esto es una prueba extrema, en interior y sin aire ni viento que baje sus temperaturas. Ambas cámaras tienen apps exclusivas que te permiten controlar la cámara a través de tu smartphone. Tenemos Quick de GoPro. Ambas tienen funcionalidad de edición, pero sobre todo el peor punto será para la Quick, ya que solo permite previsualizar mientras la cámara está en standby. Cuando le das a grabar, la transmisión de vídeo se detiene y, como no, la potente app Insta360 para móviles Android y iPhone, que en mi opinión es de las más cuidadas y con mayor número de funcionalidades que he probado, muy lejos de cualquier otra app.
En resumen, ambas cámaras son muy buenas, la gama más alta. Cada una gana claramente en varios apartados, pero hay una que destaca sobre la otra, ¿no crees? ¿Cuál gana? La mayor versatilidad, poder borrar el palo selfie, los modos de captura, así como reencuadre y funciones de su app, hacen que la X3 sea una ganadora en cuanto a utilidad y practicidad, permitiendo grabar a buena calidad sin tener que estar pendiente de dónde enfocas, lo cual para mí es clave. Más calidad, detalle, resolución en GoPro, así como mejores colores, pero va a depender de ti. Ver qué necesitas más, un único plano con más calidad y tener que ajustar continuamente el anclaje de tu cámara o poder jugar infinitamente más con tus vídeos sin tener que preocuparte mientras los grabas. Si quieres más información, te voy a dejar por aquí la review de la Insta360 X3 y también la comparativa de la GoPro 11 frente a la DJI Action 3. Espero que os haya gustado esta comparativa, que me dejéis vuestras dudas y críticas en los comentarios y suscribiros, que vienen más vídeos.